así, gloria sea al Señor, queremos entregarle al predicador, nuestro hermano reverendo Ángel Toledo, vicesecretario general de la obra. Amén, gloria a Dios. Mañana histórica la que estamos viviendo, amén. Gloria a Dios, el cielo de fiesta y la tierra también. La iglesia cubana viviendo en la hora de Dios. La hora ha llegado. Me gusta mucho ver a Jesús que en ocasiones dijo, la hora no ha llegado. Pero en otras dijo, ha llegado la hora. Y esta es la hora de la iglesia de Dios en Cuba. Gloria a Dios, Dios nos está visitando, Dios nos está desafiando. Las puertas se están abriendo. Dios está con nosotros. Ha sido una semana impactante para nuestros corazones. Dios nos ha estado hablando. Hemos estado tomando nota de lo que Dios nos ha estado diciendo. Y en esta mañana simplemente vamos a confirmar lo que Dios ha venido ministrando a nuestras vidas. Evangelio de Juan capítulo 4. Evangelio de Juan capítulo número 4. Ahí está una palabra de aliento para nosotros para entender el tiempo de Dios. Evangelio de Juan capítulo 4. Conversación de Jesús con sus discípulos. Jesús en Samaria, haciendo obra misionera en Samaria, extendiendo el evangelio a los que no estaban en los planes de los religiosos. Jesús llevando de la buena noticia a los samaritanos. Llegan sus discípulos y Jesús hace esta gran declaración. Versículo 34 al 38. Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer, le dice en el 32, que vosotros no sabéis. Versículo 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar predicando en esta mañana por unos minutos bajo el título Somos la generación de la cosecha. ¿Cuántos lo creen? Somos la generación de la cosecha. Oramos a Dios Padre, gracias por hablarnos durante toda esta semana, por desafiarnos, por ministrar a nuestras vidas, por saber que tú tienes algo especial para nosotros como iglesia, como generación, y por confirmar tu palabra, Señor, una vez más en este tiempo. Gracias porque estamos dispuestos a hacer tu voluntad y acabar la obra que nos has dado que hagamos. Háblanos una vez más en esta mañana y recibe tú toda la gloria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, bendito sea el nombre del Señor. Hay una frase breve en la Biblia que resume toda la revelación de las Sagradas Escrituras. Esa frase es la que aparece en el libro de los Salmos. Jehová reina, alabado sea el nombre del Señor. Jehová reina, la frase más breve de la Biblia que tiene resumida en ella toda la revelación de la palabra de Dios. Tenemos a un Dios que reina en un mundo de casi 7.000 millones de habitantes, en un mundo que según estadística de religión hay 4.600 millones de dioses. 4.600 millones de dioses fabricados por las tinieblas para engañar a los hombres, para engañar a la humanidad. En un mundo que el diablo pensaba cautivar y dejar en ignorancia, se ha levantado el único y verdadero Dios, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el omnipotente, el que tiene el control de la historia para establecer su reino hasta los confines de la tierra.
Jehová reina, es la gran declaración de la palabra. El tema del reino de Dios es el tema central de la Biblia, el tema que conecta la Escritura. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento aparece la palabra reino 247 veces. Reino significa la majestad de Dios, el dominio de Dios, la autoridad de Dios, el señorío de Dios. Reino significa, en una palabra, el gobierno de Dios. Cuando decimos que Jehová reina, estamos diciendo que confiamos en un Dios que por encima de todo panteón de dioses tiene el control de la historia. Jehová está en su santo templo y delante de él tiene que callar toda la tierra. Jehová está en su trono y nadie lo puede desplazar de allí. En el cielo no hay golpe de estado, en el cielo no hay medidas de emergencia, en el cielo no hay una variante B, en el cielo no hay una junta de consejeros. Lo que hay en el cielo es un Dios todopoderoso que está sentado en su trono y que tiene el control de la historia. Dios reina, Dios no improvisa, Dios lleva adelante su gobierno. Dios reina en el universo, tiene todo el control del universo. De ahí que la Biblia dice en el Salmo 135 que Jehová hace lo que quiere en el cielo, en la tierra, en el mar y en los abismos. La primera esfera del gobierno de Dios es el universo. Dios reina también en las naciones. Dios tiene el control de las naciones. Él pone y quita reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Las naciones están bajo el control del gobierno de Dios. Por eso dice la Biblia que al final de los tiempos, al final de la historia, ya Dios lo dijo del principio, todas las naciones serán llenas del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Dios reina en medio de su pueblo. Su tercera esfera de gobierno es su pueblo. Dios reina en Israel. Dios ha levantado la iglesia con un sacerdocio y Dios reina en medio de la iglesia. No son los hombres la cabeza de la iglesia, no son los hombres el fundamento de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesús, el fundamento de la iglesia es Jesús. Los hombres son una etapa, los hombres son, sin lugar a duda, vienen y van, pero Jesucristo es la historia de la iglesia. Jesucristo es el sustentador de la iglesia. Él se entroniza en medio de su pueblo y nadie lo puede detener. Por eso nos unimos al salmista David para invitarle y decirle: alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas de Cuba y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad las puertas de Cuba, alzad las cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Dilo conmigo: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Oh, aleluya. Dios reina en medio de su pueblo. Por eso toda estrategia de las tinieblas que se ha levantado para desaparecer al pueblo de Dios está destinada a fracasar. O toda estrategia para barrer a la iglesia del escenario ha fracasado, lo decimos en esta mañana. Dios sustenta a su pueblo, Dios cuida a sus redimidos, Dios reina en medio de su iglesia. La cuarta esfera del gobierno de Dios es el corazón de los hombres. Dios reina en el corazón de los hombres. Y los testimonios que hemos escuchado aquí es de hombres y mujeres que están bajo el señorío de Dios, están bajo el gobierno de Dios. No le presentan su proyecto a Dios para decir: Señor, bendíceme y que suceda esto. Nada de eso. Entienden que estamos puestos en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Donde Dios nos necesite, a donde Dios nos llame, a donde Dios nos envíe, ahí queremos estar. Éxito no es ser pastor de una mega iglesia. Éxito no es tener una jerarquía eclesiástica. Éxito no es tener prosperidad financiera. Éxito no es tener un título académico. Éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios, donde quiera que ésta sea. Dios reina y Dios está buscando hombres y mujeres que entren bajo ese gobierno de Dios, entendiendo que es el tiempo decisivo de extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Es la hora decisiva, es el tiempo de la última y gran cosecha. Jesús vino a la tierra siendo el portador de ese reino. Jesús vino a la tierra siendo modelo en todos los sentidos, a un modelo de misionero. Dejó el cielo y vino a la tierra, estuvo entre nosotros,
Vimos su gloria, decía Juan, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús estuvo entre los hombres. Jesús entrenó a sus discípulos para la obra del ministerio. En este pasaje de Juan 4, Jesús entró en Samaria, la despreciada Samaria, la rechazada Samaria, la maldecida Samaria. Encontró la visita de Jesús. Jesús le predicó en Samaria a la mujer que quizás nadie quería hablarle, y mucho menos de las grandezas de Dios. Le reveló a esta mujer las grandes verdades del reino, cuando le dijo en el versículo 23 y 24: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús no se guardó ese sermón para una conferencia. Jesús no se guardó esa gran verdad para una convención. Jesús se la ministró de corazón a corazón a una mujer en un lugar despreciable, porque Jesús sabía que eso es el reino de Dios, entronizar el señorío de Cristo en los corazones. Los discípulos llegan, hoy se sorprenden de lo que ven. Jesús le da la gran declaración: tengo una comida que beber, que comer, y mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Eso sustentaba al maestro, y de pronto los desafía a mirar como Dios ve. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la cosecha, ya están blancos para la siega. Ese es el gran desafío de esta conferencia. Ese es el gran desafío de este culto misionero que queda en la historia. Ese es el gran desafío para cada uno de nosotros. Hay que ver como Dios ve. Hay que mirar las cosas como Dios las está mirando. La gente está viendo las calamidades, las noticias, los pronósticos humanos que son de fatalidades y de maldiciones. Pero vamos a alzar los ojos y mirar los campos y darnos cuenta que hay una gran cosecha de almas que hay que levantar. Hay 2.000 millones de personas en el mundo que no han escuchado el nombre de Jesús. De cada 3 personas hay una que no ha sido alcanzada por el evangelio. Hay que levantarse y darnos cuenta que Dios nos puso en la historia no para adornar un templo, sino para marcar una diferencia en esta generación con el poder del reino de Dios. Es la hora decisiva de la historia, y hay que entender, como decía Jesús: unos siembran, otros labran, a otros les toca cosechar. Cada uno recibe su recompensa. A nosotros, por la misericordia de Dios, y es lo que predicamos en esta mañana, nos ha tocado ser generación de cosecha, generación de segadores. Hemos entrado en los campos que otros labraron. Hemos entrado en los campos que otros sembraron. No porque seamos mejores, sino porque nos ha tocado un rol diferente en la historia, el cual hay que confirmar una vez más en esta mañana para la gloria de Dios. Quiero solamente en esta mañana, mi hermano, recordarte 3 buenas noticias que sabes, que has escuchado a lo largo de esta conferencia general desde el primer día. 3 buenas noticias que deben ser convicciones profundas en nuestro corazón, por las cuales vivimos, por las cuales nos movemos en el reino de Dios, y por las cuales estamos comprometidos en hacer la voluntad de Dios, como el maestro, entendiendo que nuestra comida es hacer su voluntad y acabar su obra. 3 convicciones para una generación de avivamiento. 3 convicciones, 3 buenas noticias para una generación de cosecha. La primera buena noticia, y vamos a tomar el ejemplo de la nación de Israel, porque la Biblia dice que las cosas que le sucedieron a Israel están escritas para enseñarnos a nosotros, los que vivimos los fines de los siglos. Cuando miramos la historia de Israel, podemos aprender principios del reino de Dios que son aplicables a todos los tiempos. Las costumbres cambian, las culturas son cambiantes, pero los principios del reino de Dios son inconmovibles. Cuando aprendemos de Israel estos principios, nos damos cuenta del trato de Dios con nuestra vida, y nos damos cuenta que hay convicciones que tienen que clavarse como estacas profundas, inamovibles en nuestros corazones, para hacer la voluntad de Dios. La primera buena noticia que tiene que ser una convicción en nuestro corazón es que Dios tiene una visión especial para nuestra generación. Dios tiene una visión especial para nuestra generación. El segundo día en la mañana, alguien predicando definía la visión como ver las cosas como Dios las ve. Visión es ver las cosas como Dios las ve, ver lo que otros no ven. Visión, dice un escritor cristiano, es el cuadro profético de lo que Dios va a hacer en el futuro, si nos quitamos del medio y le damos a Él el primer lugar.
Visión es darle a Dios el primer lugar y ver lo que Él quiere hacer y caminar en su proyecto sabiendo que Él es un Dios fiel para cumplir su promesa. La visión de Dios descansa en promesa. Promesa que cuando uno las escucha parecen locuras, parecen algo imposible. Pero si vienen del cielo se van a cumplir, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo y Él hará, Él habló y Él ejecutará. Cuando Dios declara una visión y cuando Dios revela una visión, Dios le da promesas a su pueblo. A la nación de Israel le dio 3 grandes promesas. En primer lugar, convertirlos en una gran nación. De un hombre anciano con una mujer estéril, Abraham y Sara. Dios dijo, voy a hacer una nación grande, tan innumerable como las estrellas que están en el cielo, tan incontable como la arena que está en el mar. Parecía locura, parecía imposible. Pero esa es la especialidad de nuestro Dios. Es el Shaddai, el Todopoderoso, especialista en lo imposible. Le dijo, voy a hacer de ti una gran nación. Le dio una segunda promesa. Te voy a entregar una especial tierra. Tierra que fluye leche y miel. La tierra de Canaán, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Será todo vuestro territorio. Será la herencia que yo les voy a dar. Parecía imposible. Esos lugares estaban conquistados, estaban poseídos por cananeos, por personas que no conocían a Dios. Pero de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios da la tierra al que él quiere. Y le digo a aquel pueblo, les voy a dar esa herencia. Tercera gran promesa que le dijo Dios: de ese pueblo y de esa tierra voy a levantar la simiente de Abraham. Voy a levantar al Salvador. Voy a levantar al Mesías. Voy a levantar al Redentor del mundo. Y en esa simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Era una promesa mesiánica. Era una promesa profética que anunciaba la venida del Mesías. O promesas de pacto que Dios le dio a Israel, que tenía Israel como garantía. Para la visión solamente las promesas de Dios. Un gran pueblo, una buena tierra y un poderoso Salvador. Principios del reino que nos ayudan a entender que cuando Dios nos da una visión, lo que Dios nos da como garantía son sus promesas. Quizás no tenemos todos los recursos, pero si tenemos las promesas, somos más que vencedores en su nombre. Quizás no sabemos cómo va a suceder, pero si tenemos las promesas, podemos tener la convicción de que así será, que no habrá nadie que lo pueda impedir, que no habrá nada que lo pueda estorbar. Como aquí se ha dicho, Dios le ha dado promesas a la iglesia cubana. Dios le ha dado promesas a la iglesia evangélica en Cuba desde hace mucho tiempo. Me convertí en el año 88 y desde que me convertí escuchaba ya las profecías, las visiones que habían tenido varios siervos, la palabra profética, las promesas que Dios le había dado a Cuba. Promesas que se pueden reducir en 3 grandes promesas. En primer lugar, que Cuba sería visitada con un poderoso avivamiento de salvación y de milagros. Escuche, cuando las iglesias eran pequeñas, cuando una iglesia de 30 miembros podía decirse que era una iglesia saludable, cuando una iglesia de más de 50 miembros podía pensar que era una mega iglesia, cuando una iglesia con un piano de madera y una maraca y una pandereta podía decir que tenía una orquesta, Dios habló y dijo: voy a visitar esta tierra. Voy a traer un poderoso avivamiento sobre Cuba. Cuando el pronóstico era que en Cuba iban a desaparecer las iglesias, iban a desaparecer los predicadores, que cuando todos aquellos ancianos murieran, se iba a quitar el evangelio en Cuba y los templos iban a coger para otra cosa. Dios se levantó en su trono, el que tiene el dominio de la historia, y dijo: voy a visitar a Cuba con un poderoso avivamiento de salvación y de milagro. Dios lo dijo, y ahí está la garantía del cielo. El avivamiento de Cuba, hermano, tengo que decírtelo en esta mañana, es más que crecimiento. El avivamiento de Cuba no es megas iglesias. El avivamiento de Cuba no es hermosas catedrales. El avivamiento de Cuba que Dios ha hablado es un avivamiento al estilo del libro de los Hechos, que es el paradigma de la Biblia de lo que es un avivamiento. Avivamiento no son grandes eventos. Avivamiento no son estrategias de hombre. Avivamiento no es nada que el hombre puede producir. Avivamiento es intervención sobrenatural de Dios en la historia cuando todo parece perdido.
Avivamiento, libro de los Hechos, capítulo 2, es que de repente, y es la palabra clave del libro de los Hechos, de repente, los 120 orando, buscando a Dios, creyendo, 380 que habían visto a Jesús resucitado, no estaban allí. Avivamiento no es que todo el mundo esté unido, que no haya 2/3 partes, ni mitad más uno, ni voto unánime. Lo que se necesita para un avivamiento es un remanente que crea las promesas de Dios y se meta en el aposento alto. Ahí estaban los 120 en el aposento alto. Dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo, un viento recio que sopló, que llenó la casa. Se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Derramamiento espontáneo del Espíritu Santo. ¿Qué es avivamiento? Llenura del Espíritu Santo que desborda nuestro corazón. ¿Qué es avivamiento? Predicadores ungidos que se levantan anunciando un mensaje cristocéntrico. Hechos capítulo 2. ¿Qué es avivamiento? Convicción de pecado en el pueblo. ¿Qué es avivamiento? Sanidades y milagros por doquier. ¿Qué es avivamiento? Unidad y santidad en la iglesia. ¿Qué es avivamiento? Servicio a los dones del Espíritu. ¿Qué es avivamiento? Renovación en la adoración. ¿Qué es avivamiento? Multitudes de almas que son añadidas a la iglesia y nada ni nadie lo puede impedir. Ve el detalle que este avivamiento de Hechos capítulo 2 sucedió siendo Roma el imperio y siendo el judaísmo la religión dominante. Avivamiento no viene por edicto de hombres. Avivamiento no viene por cambios sociales que producen los hombres. Avivamiento no viene por leyes humanas, ni por tratos protocolares. Y el que tenga oído para oír, oiga. Avivamiento viene del cielo. Avivamiento viene de arriba. Avivamiento viene por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Podemos producir salud en la iglesia que va a traer como fruto crecimiento. Pero avivamiento, si lo que estamos esperando es un avivamiento, va a ser una intervención de Dios que nada ni nadie la va a poder detener. Ni el diablo la va a poder detener, ni los demonios la pueden detener, ni las autoridades, ni los principados, ni las potestades del infierno la pueden detener, ni la impiedad de los hombres la puede detener. Cuando Dios dijo: voy a descender sobre Cuba, la palabra fue decretada en el mundo espiritual y no hay nadie que lo pueda impedir. Cuba será escenario de un gran avivamiento para la gloria de Dios. La segunda promesa que Dios le dio a la iglesia cubana, y estamos en las promesas de la visión. Yo me voy a apurar para que no se desmaye ninguno ante el almuerzo. La segunda promesa es que Jesucristo iba a ser coronado como el Señor de Cuba. Los cubanos que adoran a todo, adoran al palo, adoran a la piedra, tienen sus religiones, tienen sus creencias. Los cubanos que adoran al hombre, adoran a los antepasados, adoran a los muertos. Los cubanos que se adoran a ellos mismos, los cubanos que están adorando el dinero. Los cubanos, la hora viene y la hora es, van a entender que el único Señor ante el cual hay que doblar todas rodillas, que el único Señor que hay que confesar con los labios es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Los cubanos ahora van al cobre buscando la patrona de Cuba. Los cubanos ahora van al rincón, a Santiago de Las Vegas, buscando al milagroso de Cuba. Pero la hora viene y la hora es donde Dios va a extender su mano sobre esta nación y los cubanos se van a dar cuenta que el patrón de Cuba no está en el cobre, que el milagroso de Cuba no está en el rincón, sino que el Señor de Cuba está a la diestra del Padre y su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo va a ser coronado en Cuba. Te lo repito en esta mañana, nada de esto es nuevo, esto es lo que Dios ha dicho en la historia. Va a ser coronado en Cuba a golpe de milagros. No van a ser nuestras estrategias. Nuestras estrategias están llegando a un tope. Nuestras estrategias producen un tope de crecimiento. No es el último libro que salió de crecimiento que lo aplique en la iglesia para ver si viene un avivamiento. No, va a ser Dios derramándose sobre esta nación.
usando a gente que han estado escondidos en el secreto, que pertenecen a ese remanente fiel, que no están conformes solamente con crecer, que quieren ver la gloria de Dios en esta nación. Y Dios va a derramar su gloria sobre Cuba a golpe de milagro. Los cubanos van a coronar a Jesucristo como Señor. No creo que todos los cubanos se van a convertir. No creo que todos los demonios en Cuba se van a ir. Pero sí estoy creyendo lo que Dios ha dicho. La atmósfera espiritual de esta nación va a cambiar. La atmósfera espiritual de esta nación va a cambiar. Cristo va a ser predicado en los templos. Cristo va a ser predicado en las casas. Cristo va a ser predicado en las plazas. Cristo va a ser predicado en los teatros. Cristo va a ser predicado en las radios. Cristo va a ser predicado en la televisión. Cristo va a ser predicado en los estadios de esta nación. La gente va a adorar a Jesús. Por masa va a venir la gente. Lo que veo en el libro de los Hechos, que la gente se convertía por multitudes. Se convirtieron 3,000. Dice Hechos 2, se convirtieron 5,000, dice Hechos 5, y después ya no podían mencionarse cifras. Multitudes se convertían al Señor. Cuando hay avivamiento, la secretaría cierra, no hay estadística. Cuando hay avivamiento, multitudes vienen a los pies de Jesucristo, coronándole como el Señor de sus vidas. Tercera gran promesa de esta visión es que Cuba, y es lo que nos ocupa en esta mañana, se iba a convertir en un centro misionero mundial para la gloria de Dios. Y te confieso que eso me impacta. El diablo quiso convertir a Cuba en un centro de ocultismo mundial. La gente viaja a Cuba para hacer brujería, para irse lleno de hierros y de palos y de piedras, o para venir a hacer trabajo satánico, que el Señor los reprenda. Los hombres quisieron convertir a Cuba en un centro de ateísmo mundial, en una cuna de filosofías, en una cuna de ateísmo, para que la gente tenga una nueva ideología en el mundo. Pero la Biblia dice que Dios está en el cielo. Que Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre, y su verdad por todas las generaciones. Jehová se reirá de ellos. Ni Cuba será un centro de ocultismo, ni Cuba será un centro de ateísmo. La hora viene y la hora es donde Cuba explota con la dinamita de Dios y se convierte en un centro misionero mundial para la gloria del Señor. Lo que testificaba la pastora Mehdi ayer nos impactaba. Lo que hemos oído por muchos hermanos de visiones, retratos de Dios, el hermano Gadi Empi, lo confirma. Cubanos saliendo a todas partes, al norte, al sur, al este y al oeste. Tocando las naciones con el poder del Evangelio. Ya Dios lo está haciendo, ya Dios lo ha estado haciendo. Ya Dios ha estado moviendo su gente como se ha testificado aquí. Ya Dios ha estado haciendo conexiones. Wow, me impresiona esta historia de Onelio. Me impresiona la historia del hermano que siguió la visión de Onelio, de cómo se contacta con David, que cómo ya Dios había tratado con Osiel 10 años, que cómo lo había puesto a Luisito en el corazón sumarse a la visión, que cómo había tratado con Gustavo en la selva. Es Dios, hermano. Cuando hablamos de misiones, tiene que haber un plan, tiene que haber una estrategia, pero hay que entender que por encima de eso hay un Dios que gobierna y establece conexiones para que el misionero llegue a donde tenga que llegar. Es Dios. Dios la estaba haciendo. Hay cubanos por todas partes del mundo predicando el Evangelio. Lo que tenemos es dos variantes. O nos sumamos al proyecto de Dios, decimos: Señor, queremos colaborar, o simplemente nos los perdemos y dejamos que Dios lo siga haciendo solo. Dios solo se basta. Pero esta asamblea, gloria a Dios, ha entendido. Aquí plantando el departamento de misiones, ha entendido, hermano, que la hora ha llegado, que nos sumemos a la visión de Dios y nos damos cuenta que Dios sí quiere usar a los cubanos, como se ha dicho, no porque seamos mejores que otros, sino simplemente porque clasificamos para Dios. ¿Por qué clasificamos? Porque a lo necio del mundo escogió Dios, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no era nada, a ese escogió Dios, a fin de que nadie se jalte en su presencia.
Antioquía, como leía Moisés al principio, no estaba en los planes de los apóstoles. Antioquía no se convirtió en un centro misionero en el primer siglo porque los apóstoles trazaron una estrategia de convertir a Antioquía en un centro de misiones. Antioquía se convirtió en un centro de misiones porque estaba en la agenda de Dios. De ahí explotó el evangelio. De ahí se alcanzaron los gentiles. Cuba no estaba en la agenda misionera de nadie. Cuba no estaba en los proyectos de nadie. Mucha gente se sorprende cuando llega a Cuba y ve que hay cristianos, y que hay Biblia, y que hay evangelio, y que hay fuego de Dios. Oh, no es el proyecto de los hombres, es el plan del cielo. Convertir a esta pequeña isla en un centro misionero mundial para la gloria de Dios. David lo confirmaba, lo hemos dicho, el Señor lo ha dicho. Dios va a usar en los cubanos el mestizaje de su raza. ¿Quieres saber a dónde Dios te va a usar? Párate frente a un espejo. Y deja que Dios te hable. Si es el África, si es el Asia, si son los esquimales del Polo Norte, deja que Dios te hable. Ayer escuchando a los hermanos franceses, me gustó mucho el idioma francés, arrastran la R. Entendí que quizá Dios me quiere usar en algún pueblo de eso de habla francesa. Haití habla francés. Gracias, David, por ayudar. Es en Haití entonces. Lo que es bueno, voy a tener que hacer algo con mi piel para ir ahí. Oh, el mestizaje de la raza Dios lo usa. Dios está usando en los cubanos, como decía David. Oh, el nivel que tienen los cubanos, bíblico y profesional. Los cubanos se han preparado bíblicamente como pocas iglesias, por las facilidades que nos han dado los hermanos que han venido trayendo sus esfuerzos para prepararnos gratuitamente, y por la visión que tuvieron muchos hermanos de mantener la educación cristiana en Cuba cuando no había recursos, cuando ni siquiera había libros, cuando tenían ellos que mismo preparar las clases con la Biblia, Penman y una concordancia. No dejaron de formar obreros, y hoy los obreros cubanos están preparados bíblica y teológicamente por la gracia de Dios. Nivel profesional, sí. Muchos aquí se han hecho médicos, abogados, maestros, ingenieros. Estudiaste una profesión, te gastaste durante años diciendo de esto voy a vivir. Y al final te diste cuenta que tuviste que dejar la profesión y vender maní por la izquierda. Y hacer cake por las madrugadas para poder amortiguar tu economía. Dios te llamó ahora al ministerio y estás sirviendo al Señor. Y el título está engavetado en una parte de tu escaparate en tu casa. Mira, no lo botes, no lo rompas. Hay naciones del mundo que para que un misionero entre, tiene que ser un profesional. Es la puerta de entrada. Si no es un profesional que viene a servir al Estado, en esos grupos no alcanzados islámicos, budistas y de todo eso, no puede entrar. Pero por la misericordia de Dios, lo que vale millones en otro lado, usted lo ha tenido, porque Dios ha puesto a trabajar aún al impío para los justos. Ahora tú estás preparado para ir al mundo y ser un embajador del reino de Dios, usando la herramienta que Dios te ha dado para su gloria. Ahora Dios también ha forjado, como se ha dicho en los cubanos, un espíritu de abnegación, de creatividad. El seminario misionero más intenso y más largo de la historia es el que ha sucedido en Cuba. Más de medio siglo Dios entrenando misioneros en la práctica. Dios explotando la creatividad a los cubanos. Un cubano llega a un lugar, a la semana usted lo ve, ya levantó sus ranchitos. Yaguas, tablas, todo limpiecito, todo organizado con sus posibilidades. Pasa los 6 meses. Y ya tiene teja de feudo. ¿De dónde la sacaste? No lo averigüe, ya está ahí. Pasas al año y ya echó la placa. Y te demoras un poquito más en pasar 2 años, ya está construyendo la segunda planta. Usted coge un cubano y le da una croqueta. Y lo que usted piensa que va a ser la misma comida todos los días. Wow, no, esas hermanas tienen creatividad. Hoy te la hacen a la pitipuá, mañana a la grillé, pasado mañana a la botón blue, o después a la parrillada, picadillo condimentado de croquet. Me gozaba cuando Ciel decía que todo le sabía rico en la selva. Ese es el seminario de Dios.
Oh, no nos quejemos, como decían nuestros hermanos. Aprendamos la lección de Dios. Aprendamos lo que Dios nos ha dado. Hay lugares donde los misioneros no pueden resistir. O se quedan en la periferia, entran, saludan y se van porque allí no hay quien viva. Pero cuando usted suelta un cubano en Arabia, te aseguro que si no encuentra agua, la trae de algún lado. Te aseguro que de sed no muere. Cuando usted suelta un cubano en la Siberia, te aseguro que no se muere de hambre. Prepara la mesa y pone su manjar y le da gracias a Dios porque hemos sido entrenados para la gloria de Dios. Dios ha entrenado nuestro sistema digestivo. Dios ha entrenado nuestros tuétanos. Dios ha entrenado nuestro carácter, nuestro corazón. Mira, esas son las promesas de Dios para Cuba. Por eso estamos aquí. Por eso existimos, porque Dios tiene una visión especial para nuestra generación. Ahora me apuro. En segundo lugar, voy más rápido, te lo aseguro. Dios tiene una misión especial. Segunda buena noticia. Dios tiene una misión especial para nuestra generación. Cuando vemos el ejemplo de Israel, Dios usó generaciones. Dios trabaja con generaciones. Nosotros queremos verlo todo de un golpe, pero Dios no se apura. Dios tiene el control de la historia. Dios no improvisa. Dios sabe el final desde el principio y Dios trabaja en su proyecto. Y el diablo se mete y se queda sin idea. Dios sigue trabajando. Y los hombres se meten y se quedan al margen. Dios sigue trabajando. Dios no se apura. Dios en Israel trabajó con generaciones. Te las recuerdo. Primera generación, la generación de los sembradores. La generación de Abraham y los patriarcas. Dios llamó a Abraham y le dio las promesas de pacto que te anunciaba. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mi impresión, Hebreos 11:8. Abraham salió por fe, obedeciendo a Dios, sin saber a dónde iba. Oh, no hay que esperar tener todas las condiciones, hay que creerle a Dios. Abraham recibió la promesa. ¿Cuál era la responsabilidad de esa generación de sembradores? Recibir la promesa y creerla, y transferirla a la siguiente generación. Abraham vio las primicias del cumplimiento, tuvo Isaac. Abraham vio la fidelidad de Dios. Después de 25 años de espera nació el hijo de la promesa. Siendo un anciano de 100 años con una mujer estéril de 90 años, Dios le visitó y era la primera señal de que la palabra de Dios era irrevocable. ¿Cómo murió Abraham? Dice Hebreos 11. Y su generación, sin haber recibido lo que Dios le había prometido, sino creyéndolo, confesándolo, saludándolo de lejos, entendiendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Aquella generación de sembradores tuvo la gran encomienda, la gran misión del cielo de recibir las promesas de Dios, creerla y transferirla a la siguiente generación. Dios después levantó una segunda generación, la generación de los labradores. Moisés y la gente del desierto. ¿Cómo empezó esa generación? Con un llamado de Dios, porque todo trato comienza con un llamado de Dios. Dios llamó a Moisés en la salsa, un hombre acabado, un hombre frustrado. Dios lo levanta como el gran caudillo de Israel. 2 millones de personas pasan el mar rojo bajo la vara de autoridad de Moisés. Empiezan a caminar al desierto, el pueblo se desanima, pero el remanente fiel se levanta. Moisés es fiel a Dios. 7 veces sube al monte para encontrarse con Dios, para clamar a Dios, para ver la gloria de Dios cara a cara. ¿Cuál era la misión de esta generación de labradores en medio de los sufrimientos del desierto? Pagar el precio para que la visión de Dios se cumpliera. Entendamos esto, principio del reino. La salvación es gratis, pero una visión tiene un precio. La salvación es por la gracia de Dios, pero para que una visión se cumpla, alguien tiene que pagar un precio. Y Moisés tuvo que pagar el precio. Su oración, sus lágrimas, sus sufrimientos en el desierto pagaron el precio. ¿Cómo murió Moisés? ¿Entró en la tierra? No entró en la tierra, pero Dios le concedió ver la tierra prometida, ver las primicias de la tierra que iban a conquistar. Y desapareció Moisés del escenario, dejando un legado espiritual a la siguiente generación. Dios después levantó una tercera generación, la generación de los segadores. Josué y su generación eran los conquistadores. Dios llama a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú, pasa este Jordán y conquista la tierra que yo te he dado. Josué tenía que levantarse como generación de conquista con toda autoridad de Dios. ¿Cuál era su misión como segadores? Usar la autoridad para que la visión de Dios se cumpliera.
Josué lo hizo, destruyó a 31 reyes, conquistó el centro, el norte y el sur de Canaán. Los reyes caían, las alianzas impías eran dominadas por la autoridad de Dios, los muros se derribaban. Josué consultaba a Dios y la gloria de Dios descendía y peleaba por Israel. Josué pisaba la cabeza de sus enemigos y decía: así Jehová hará con todos los enemigos de su pueblo. Josué vio el cumplimiento de la visión. ¿Y cómo terminó esa generación? Testificando de la fidelidad de Dios. Josué dijo en su discurso de despedida: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová habló a la casa de Israel, todo se cumplió. Principios del reino. Para que una visión se cumpla hay generaciones. Unos siembran la visión, otros pagan el precio y otros recogen los frutos. En Cuba hubo una primera generación de los años 20 a finales de los 50. Oh, los sembradores, los fundadores del evangelio en Cuba. Cuando Cuba era ocultista, cuando Cuba era católica, cuando el Cristo vivo no se predicaba en Cuba, llegaron los primeros misioneros. Anna Sander, la señorita Markeltil y cuantos más vinieron de Estados Unidos, de Puerto Rico, cubanos que se convirtieron y se levantaron como primeros obreros. Oh, aquella generación tenía una misión como sembradores: recibir la visión, creerla y transferirla a la siguiente generación. Dios los honró. Cuando uno revisa la historia de la iglesia cubana, hubo un mover del Espíritu Santo. Hubo un despertar del Espíritu Santo en la década de los 50. Hubo campañas multitudinarias que se celebraron y muchas de estas iglesias más antiguas fueron fundadas bajo ese mover del Espíritu Santo. Dios honró a esos sembradores. ¿Cómo murieron ellos? Habiendo recibido lo prometido. No, al igual que Abraham, creyéndolo, confesándolo, saludándolo de lejos y sabiendo que Dios había hecho una obra en Cuba, había comenzado a hacer una obra en Cuba que era indetenible para la gloria de Dios. A partir del 60 hasta final del siglo XX, Dios levantó una segunda generación en Cuba, la generación de los labradores, la generación que como Moisés tuvo que pagar el precio. Ayer aquí homenajeábamos, reconocíamos al hermano Herminio como el último de los miembros activos de esa generación en el Ejecutivo. Pero ¿cuántos? Los nombres no los quiero mencionar para no omitir ninguno. ¿Cuántos pasaron esa prueba, ese desierto difícil? Cuando en Cuba ser cristiano era un delito. Cuando en Cuba no había todos los recursos. Cuando la presión se hizo fuerte. Cuando no podían estudiar muchas carreras universitarias por ser cristianos. Cuando tenías que dar un culto bajo un bombardeo de piedra. Cuando salías a la calle y podías enfrentarte a cualquier cosa. Cuando tus hijos te los paraban en el matutino y te los humillaban por cristianos. Esa gente pagó el precio. No se rindió, se humilló, siguió predicando el evangelio. Las lágrimas de esa generación fueron el precio para que hoy hubiera evangelio de Cristo en Cuba para la gloria de Dios. Esa generación no claudicó. No tenían todos los recursos que hoy tenemos. No tenían todo lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. No tenían software. No tenían computadora. No tenían una orquesta que les respaldara en la administración. Lo único que tenían era una Biblia con concordancia. Un libro de teología. Allá el que tuviera un libro de teología de Penman podía sentirse que tenía una biblioteca. Pero tenían algo que nos hace falta a nosotros. A las 4 de la mañana estaban en el templo dando a Dios. Pasaban noches enteras clamando a Dios. Eran hombres y mujeres del Espíritu, llenos del Espíritu Santo, que en medio de un mensaje paraban el mensaje y había una palabra de sabiduría, de ciencia, una profecía, una manifestación de los dones espirituales. Esa generación no claudicó. Esa generación fue fiel. Esa generación pagó el precio para que el evangelio de Dios en Cuba siguiera alumbrando. ¿Qué hizo Dios con esa generación? Les honró. Porque Dios honra a los que le honran. Les visitó. Cuando vemos la historia de Cuba, finales de los 80 y principios de los 90. Sin estrategia de evangelismo, sin organigrama en los murales, sin declaración de visión, sin obreros a tiempo completo, sin ningún método de crecimiento moderno. Dios descendió sobre Cuba.
Dios vino sobre esas iglesias que estaban orando, sobre esos ancianos que clamaban y decían: Señor, queremos que traiga jóvenes, queremos que traiga familias completas, queremos que traiga profesionales, queremos que traiga gente que está metido en la política, queremos que hagas algo. Te invitamos, Dios, a esta nación. Dios descendió, empezó a sanar enfermos, empezó a repartir dones espirituales, la gente empezó a venir a los templos, las iglesias empezaron a crecer, la onda expansiva de Dios se extendió, los templos se multiplicaron, 81 iglesias empezaron a multiplicarse solamente por hablar de la asamblea, pero otras denominaciones también experimentaron el mover de Dios. Casa culto, obreros, jóvenes convertidos, familias completas a los pies de Cristo, brujeros entregando los altares, gente recibiendo milagros, políticos abandonando esa carrera para venir para ser soldados de Jesucristo. Esa fue la visitación de Dios a la generación de los labradores. Como terminó Moisés, están terminando estos hombres y mujeres fieles de Dios, no viendo el cumplimiento total de lo que Dios ha dicho, pero disfrutando las primicias de ese cumplimiento, viendo la tierra, viendo el crecimiento que Dios ha traído, viendo cómo Dios está alineando a su pueblo para lo que viene y dando gracias a Dios de haber sido fieles. Ahora, esa es la buena noticia de esta conferencia que nos ha sido confirmada por todos los predicadores. Dios está levantando una tercera generación. La ha levantado ya, aquí está. Y es el título de este mensaje: la generación de los segadores. Los primeros sembraron con fe, los segundos labraron y pagaron el precio con fidelidad. Aquí estamos nosotros, como la generación de Josué, como decía Jesús en Samaria, para entrar en los campos que otros sembraron, para entrar en las labores que otros labraron. No porque seamos mejores, porque uno es el que siembra, otro es el que ciega, pero Dios es el que da el crecimiento. Hemos entrado en sus campos y tenemos la gran responsabilidad de usar la autoridad de Dios para recoger la gran cosecha de la historia. Es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de la visitación de Dios en Cuba. Si Dios visitó los 50, si Dios visitó los 90, y si la visitación de los 90 fue mayor que los 50, yo entiendo que Dios nos lleva de gloria en gloria. Lo que viene sobre Cuba es mayor que lo que hemos visto. Lo que viene sobre Cuba es la majestad de la gloria de Dios que se va a entronizar en esta nación. De repente, instantáneamente, Dios nos va a sorprender. Dios nos está uniendo, hermano, para lo que viene. Veníamos a esta conferencia con expectativas. Yo abro mi corazón, yo venía con preocupaciones, yo ni podía venir. Pero cuando vi que podía venir, venía con preocupaciones. ¿Cómo va a ser todo? Y hemos visto a Dios en todo. Hay una atmósfera linda. No hay que provocar un ambiente. Muchas veces hemos venido a otra convención y nos hemos ido sabiendo que faltó algo. Hay que luchar para que los pastores se unan, se saluden, oren, se abracen, se metan en la atmósfera de Dios. Pero aquí no, aquí hay gente que está sembrado en ese banco desde las 8 de la mañana y no se mueve. ¿Por qué? Porque cuando hay avivamiento, cuando hay visitación de Dios, tú sabes cuándo empieza un culto, pero no sabes cuándo termina. Estamos bajo el trato del Espíritu Santo. Dios nos va a sorprender. Lo que viene sobre Cuba es impactante. Lo que está a punto de suceder es eminente. No soy profeta ni hijo de profeta, ni te puedo decir el día y la hora, pero sé que antes que Cristo venga ya está a las puertas. La palabra profética de Dios en Cuba se va a cumplir. Cuba va a ser visitada con un poderoso avivamiento de salvación y de milagro. Jesucristo va a ser coronado como Señor de Cuba y los cubanos van a llenar el mundo con el poder del Evangelio, dando de gracia lo que de gracia han recibido para la gloria de Dios. Ahora, tercera y última buena noticia. La primera, Dios tiene una visión especial para esta generación. La segunda, Dios tiene una misión especial para nuestra generación. La tercera buena noticia, que es una convicción en nuestros corazones: Dios tiene una unción especial para nuestra generación. Dios le dio a la generación de Josué, y ahí está de nuevo el ejemplo de Israel, una unción especial. Nada ni nadie los podía detener. Josué desbarataba a los ejércitos. Josué testificó de la fidelidad de Dios. Josué vio la gloria de Dios durante todo el tiempo que estuvo al frente del campamento de Israel. Pero aquella unción de autoridad, le dijo Dios a Josué, podía fluir si Israel se guardaba de tres cosas:
Habían 3 actitudes que Israel no podía tener si quería fluir la unción de Dios para conquistar la herencia que Dios le había dado. Y aquí está la palabra de Dios para nosotros. Primero que le dijo Dios a Josué, capítulo número 1, no puede haber competencia en el campamento de Israel. No puede haber competencia entre las tribus. No puede haber competencia en mi campamento. Una tribu tiene que ayudar a otra. Todos tienen que conquistar la tierra hasta que todos no tengan reposo y tengan su heredad. Nadie puede ir a su tienda a descansar. Tienen que unirse, le dijo Dios a Josué, y tienen que marchar al frente como un solo ejército, como un solo pueblo, aplastando a los enemigos, porque Jehová está con ustedes. No podía haber competencia. En segundo lugar, no podía haber contaminación en el campamento de Israel. No se podían practicar las prácticas de los paganos. No se podían adorar sus dioses. No se podían mezclar con ellos. No se podían establecer matrimonios mixtos con los paganos. No podían introducir la cultura del paganismo en el pueblo de Israel. Oh, Dios le había dado una cultura a Israel. Israel tenía que guardarse en santidad. En la lámina que había en la mitra de los sacerdotes había un título que resplandecía en el santuario: santidad a Jehová. Tenía que haber santidad en el campamento para que la unción de la gloria de Dios fluyera. Tercero, no podía haber complacencia en Israel. Israel tenía que conquistar toda la tierra. No podían complacerse con un pedazo de la tierra. Tenían que conquistarlo todo. Desde Egipto hasta el río grande, el Éufrates, tenían que barrer toda la tierra. Si se quedaban sin conquistar una parte, Dios se lo dijo y se ha cumplido. Esa gente van a hacer espinas en sus costados. Esa gente le van a hacer de tropiezo. Josué lo hizo hasta donde pudo, y cuando le transfirió a la siguiente generación extender la conquista, vino el pedido de los jueces, que usted sabe, porque lo mejor de este culto que estamos predicando a predicadores que conocen Biblia, no hay que explicar mucho. Vino el pedido de los jueces, vino la anarquía, Israel se detuvo, no conquistó toda la tierra, y todavía Israel está pagando las consecuencias por su desobediencia. No podían entrar en complacencia, tenían que abrazar por completo la herencia que Dios le había dado. Iglesia cubana, Dios nos ha dado una unción especial, una unción de autoridad. Oh, la unción no tiene que ver con recursos que nosotros producimos, viene de arriba, es de lo alto. Por eso lo que decía una hermana aquí cantando, mira, hay que llenarse del Espíritu, hay que vivir la plenitud del Espíritu Santo para fluir en la unción de Dios. Pero la iglesia cubana tiene que derribar estas 3 actitudes carnales si quiere fluir en esa unción. No puede haber competencia en medio de nosotros. No puede haber individualismo. No puede haber imperios personales levantados en medio del pueblo de Dios. No puede haber gente trabajando para ellos mismos y diciendo: lo que me importa a mí es mi parte, lo demás que venga abajo. Oh, yo no doy cuenta por lo demás. Lo que me importa a mí es que Dios me visite, que mi iglesia crezca, oh, y ser alguien reconocido. Déjame decirte, hermano, eso es anatema. Ese monumento hay que derribarlo. Todo lo que cause separación y división hay que aplastarlo en el nombre de Jesús. Es la hora de unirnos, es la hora de estar unidos, como es el lema de esta conferencia: unidos en la misión, unidos en la cosecha, unidos para que el mundo crea. Oh, se nos predicó de la unidad por el superintendente de Francia. No hay que añadir nada más. Pero eso es lo que Dios está buscando. Que aunque seamos diferentes, seamos uno. Que no haya competencia entre distritos. Que no haya competencia entre presbiterios. Que no haya competencia entre congregaciones en un presbiterio. Que no haya competencia entre ministros. Que no haya competencia entre líderes. Que no haya competencia entre departamentos. Que no haya competencia entre programas. Que no haya competencia de ningún tipo. Tenemos que unirnos, humillarnos y saber que lo que necesitamos no es que mi programa prospere, sino que la gloria de Dios descienda sobre Cuba y la visión de Dios se cumpla. No puede haber contaminación en la iglesia del Señor. Y con temor de Dios y con toda humildad te digo esto: no fabriquemos crecimiento pasándole por arriba los principios de santidad que hay en la palabra. No bajemos los principios de santidad para que la gente venga y nos llene el templo y decir que nuestra tablilla de escuela dominical está subiendo.
Porque al final son gente impía, no regenerada, que lo que van a traer es el pecado y la carnalidad al pueblo de Dios. No disfracemos de cristianos a gente impía que no ha nacido de nuevo. No metamos patrones de vida pecaminosos de todo tipo en la casa del Señor. Patrones de vida pecaminosos de adoración, de estilo de vida, de relaciones de todo tipo. Hay cosas que ya se están haciendo en Cuba que parten el corazón. Iglesia donde se baila la escoba para que los jóvenes se entretengan y no se vayan a una discoteca, sino que bailen y gocen en la iglesia. Esa no es la casa del Señor. Esa no es la casa del Señor. Oh, santidad Jehová, santidad al Señor. Una santidad que brota del corazón, que no depende de reglas de hombre, de leyes humanas. Eso no es santidad. Santidad ni es legalismo, ni es libertinaje. Santidad es libertad que pongo en santidad y en consagración para la gloria de Dios. Si queremos ver la unción de Dios, hay que ministrar en santidad. Muchas veces ministramos y hay que armar un espectáculo. Hay que empujar a 3. Hay que torcerle la cabeza a 4 para que lloren 2 y digamos Dios se movió en el culto. Pero yo creo, hermano, que cuando uno está ready con Dios, mientras menos tú te mueves, más se mueve Dios. Mientras menos tú fabricas una administración superficial y sobrenatural, entre comillas, como la estamos viendo en la tele y en los videos que van y vienen, o mientras más renunciamos a eso, más se mueve Dios. Lo que hay que crearle la atmósfera a Dios. ¿Cuál es la atmósfera de su casa? La santidad. No puede haber contaminación. Hay que ministrar para Dios, que se convierte, que se va a convertir. No le prediquemos un evangelio fácil a la gente. Prediquemos el evangelio de fe y de arrepentimiento. Si Dios lo toca y se arrepiente, ese se convierte. Si no se arrepiente, vamos a llorar por su alma, pero no lo vamos a disfrazar ni de miembro, ni de cristiano, ni le vamos a poner una etiqueta de discípulo, porque no ha nacido de nuevo. Y el reino es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En tercer lugar, la iglesia, para ministrar en esa unción, tiene que cuidarse de la complacencia. Y entro en la recta final. Dile a tu estómago, falta poco. Complacencia. ¿Qué cosa es complacencia? Conformarnos con lo que tenemos y no darnos cuenta que falta mucho más por conquistar. Lo que Dios nos prometió, hermano, no es una mega iglesia de 1000 miembros. Lo que Dios nos prometió no fue un edificio grande, un templo majestuoso. Todo eso lo necesitamos. Lo que Dios nos prometió no fue una posición ejecutiva. Eso es una posición simplemente para servir. Lo que Dios nos prometió no fue un título, académico, teológico. Simplemente eso es conocimiento para el servicio de los demás. Lo que Dios nos prometió no fueron finanzas que tenemos ahí en el arca, que la contamos todos los meses para decir como Dios me ha prosperado. No es eso lo que Dios nos prometió. Lo que Dios nos prometió en Cuba, que esta nación va a ser barrida por la gloria de Dios. De oriente a occidente, las 15 provincias, los 169 municipios, los 110.922 kilómetros cuadrados de Cuba, los 4.195 callos islotes de esta nación van a ser impactados por la gloria de Dios. Eso es lo que Dios nos prometió. Hasta que no suceda eso, no paramos. Hasta que no suceda eso, no nos detenemos. No nos conformemos con crearnos una atmósfera de éxito. Es decir, como Dios me ha bendecido, llegué a este lugar y mira, ya tengo 400 miembros. Ya tengo tanto. Ya viajo al extranjero, ya vengo, ya tengo finanzas hasta para el 2025 garantizadas. Ya tengo un cargo ejecutivo y un portafolio que cambio todos los años para estar alineado con lo último que se está usando en el mundo. Oiga, que Dios arranque eso en nuestro corazón, porque ese no es el estilo de Jesús. Ese no es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús es que lloraba por las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El modelo de Jesús es una pasión misionera. Me impresiona ver a Jesús ministrando a multitudes y de pronto decir a sus discípulos, vamos al otro lado. ¿Cómo que nos vamos? Si esto está bueno, hay 5.000 que te siguen sin contar las mujeres y los niños. Esto está para poner una tarima,
para que te subas arriba, para poner luces artificiales, para que salga humo por la plataforma, para poner gran campaña evangelística, para recoger fondos. Oh, esto está bueno, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Podrían haberle dicho a sus discípulos. Pero obedientemente fueron al otro lado, quizás pensando que del otro lado, si aquí habían 5,000, allá iban a haber 10,000. Pasaron la tempestad que Jesús tuvo que calmar. Decían ellos, hay oposición, la gloria que viene es grande porque hay oposición. Y cuando llegaron al otro lado esperando ver los 5,000, los 6,000, lo que se encontraron fue un hombre con miles de demonios adentro, que no había quien lo controlara. El terror de Gadara, el endemoniado ganadero. Y ellos podían pensar, Jesús, dejamos el avivamiento, dejamos el culto del otro lado para fajarnos con este endemoniado, con uno solo. Estamos decreciendo. ¿Qué estaba sucediendo? Pero el modelo de Cristo era inconfundible para las misiones. Aplastaba toda expectativa humana. Jesús le ministró al hombre. No tengo que hacerte la historia larga. No hizo un acto de exorcismo. No le ministró sanidad interior en 7 niveles. Ni nada de lo que se está usando ahora por ahí. No le dio un manual para que todas las mañanas se autolibere, para que camine en la libertad. Oye, eso es mentira. Ese no es el reino de Dios. Jesús usó la autoridad y le dijo a los demonios, id. Y los miles de demonios se fueron del hombre, entraron en los cerdos. El hombre quedó libre en su juicio cabal a los pies de Jesús, porque el reino no consiste en técnicas ni estrategias psicológicas. El reino es poder de Dios que impacta los corazones y transforma las vidas. Ahora te confieso que lo que más me impresiona de esa historia es el final. El hombre ya vestido, los incrédulos llorando todavía a los cerdos, en vez de ver el milagro. Y el hombre ya vestido, el hombre dice a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús los miró. Dijo, no, hombre, nada de eso. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice que él salió de ahí y fue por Decápolis, por aquellas 10 ciudades, anunciando las maravillas de Jesús. Se convirtió en un misionero el endemoniado. Se convirtió en un hombre que testificaba que había encontrado a Jesús. Eso es misiones. Eso es lo que tiene Dios para Cuba. Vas a dejar la zona cómoda para irte a un lugar, allá remoto, con condiciones adversas. Quizás ganes a uno solo. Y pienses en los 500 que dejaste en tu iglesia, en el templo que construiste y que tanto sudaste y que ahora extrañas, en la orquesta que te acompañaba, en el boletín que salías en primera plana. Pero no te confundas, si estás ahí por la voluntad de Dios, aunque ganes uno solo, eres un hombre de éxito, porque a través de esa semilla va a venir una gran cosecha en ese lugar para la gloria del Señor. Hermano, somos la generación de la cosecha. Un gran avivamiento. Jesucristo coronado como Señor de Cuba. Cuba, un centro misionero mundial. Los sembradores creyeron. Los labradores pagaron el precio. Aquí estamos los segadores para usar la autoridad y recoger la cosecha. No puede haber competencia. No puede haber contaminación. No puede haber complacencia. Tenemos que trabajar para testificar, como dijo Josué. No faltó palabra. De todas las buenas promesas que Jehová le dio a la iglesia cubana, todo se cumplió para la gloria de Dios. Todo se cumplió para la gloria de Dios. Ponte de pie conmigo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alaba a tu Dios. Alaba a tu Dios. Alabado sea Dios. Mira, hermano, vamos a orar. Pero déjame decirte este último pensamiento. El nombre de esta nación tiene un simbolismo profético tremendo para nosotros. Sin hacer la alegoría, sin hacer tipología, simplemente interpretando lo que Dios nos ha dado. Cuba. ¿Qué es una Cuba? Cuba es un cubo de madera, un tonel, un barril
En el tiempo de la colonia se usaban aquellos barriles de madera con aros de acero que se llamaban cuba para almacenar vino, para almacenar aceite, para subirlo en los barcos y llevarlo a los lugares donde los colonizadores estaban viviendo y estaban alcanzando nuevos territorios. Después que a esta nación se le puso varios nombres que usted conoce, nos quedamos con Cuba. Cuba, que muchos no saben qué significa. Pero si en esta mañana descorremos la cortina de nuestro entendimiento, nos damos cuenta que significa simplemente lo que somos. Esta nación ha sido un recipiente donde Dios ha estado almacenando la unción de su Espíritu Santo durante años, donde Dios ha estado derramando su gloria durante años, donde Dios ha estado preparando a hombres y mujeres que sin protagonismo humano quieren levantar el modelo de Jesús y ser embajador del reino de Dios hasta los confines de la tierra. La selva ecuatoriana es nuestro primer proyecto oficial de misiones. Hay cubanos que ya están trabajando en muchos lugares y hay muchos que van a salir a otros muchos lugares que no imaginamos. Pero cuando estemos en el cielo y veamos la multitud de ropas blancas de todo linaje, pueblo, tribu, lengua, nación, alabando al que está sentado en el trono y al Cordero, nos podemos postrar sabiendo que en esa gran obra colaboramos y decirle a Dios: a ti y solo a ti sea la gloria y la honra por los fines, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor, por haber escogido a Cuba y usarla para la gloria de tu nombre. Levanta tu corazón al cielo en esta mañana. Aleluya. Decía nuestro superintendente, y lo creo, hay una sola postura que Dios honra cuando queremos una visitación del cielo, y es humillarnos en su presencia, es postrarnos en su presencia, es clamar en el Espíritu postrado en su presencia. Ahí donde estás, mi hermano, clama en el Espíritu en este minuto por la gran cosecha de almas. Clama como lo hacía el modelo Jesús, que oraba por las almas, oraba por los que iban a creer por la palabra de ellos. Clama en el Espíritu. Si te puedes postrar, póstrate. Si te quieres unir a otro hermano, hazlo. Muévete en el Espíritu, pero que este minuto sea un minuto de clamor por las almas, por la gran cosecha que Dios nos da para la gloria de su nombre. Ahí, clama en el Espíritu, clama en el Espíritu. Dolores de parto para que las almas vengan al reino de los cielos. Esa es la estrategia que funciona a lo largo de la historia. Clama en el Espíritu en este minuto. Ahí, el clamor llena la casa, el clamor llena la casa. Y masacan a las hayas. Los gemidos indecibles inundan el corazón. Salva las almas, Dios. Alcanza a esos 2.000 millones de personas que no han escuchado tu nombre. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a ser entendidos en los tiempos. Es el tiempo de la cosecha. Cristo viene. Es la última gran visitación de Dios en la historia. Oh, es el último derramamiento del Espíritu Santo en las naciones. Y Masacadara va a quedar aquí. Hay que volver al aposento alto, remanente fiel. Hay que entrar en el aposento alto. No hay otra estrategia que funcione. Hay que gemir en unidad, en santidad, con toda autoridad, delante de la presencia de Dios. Y de repente nos va a sorprender su gloria. Y Samacoda la Magaya Basi. Y Samacada la Maquia Basama. Venga tu reino, venga tu reino. Extiende tu reino hasta los confines de la tierra. Esta casa se llena de la gloria. Esta casa se llena de la gloria. Esta casa se llena de la gloria. Entre la entrada y el altar lloran los sacerdotes, ministros de Jehová. Esta casa se llena de su gloria. Y Samacada la Masama. Tu
Tú abres las puertas, tú subes los recursos, tú haces las conexiones, Dios. Y Masaka da la valla. De aquí de Camagüey salen las luces en todas las direcciones. Salen los misioneros encendidos en todas las direcciones para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y Kamasha Manalama aquí, Amazon. Dios hará grandes cosas, vienen ya, grandes cosas Dios hará en ese pueblo. Yo quiero que en esta mañana, escúchame bien, pueblo de Dios, yo creo que es un momento idóneo para ungir los misioneros que van a entrar a este programa de misiones bajo entrenamiento. Quiero pedirle a Ricardo y a Cintia, que por muchos años fuera el director de misiones para América Latina y el Caribe y misionero por muchos años, que haga una oración. Yo estoy haciendo el llamado ya aquí al altar. Corre al altar. Los misioneros que vamos a entrar en el programa de entrenamiento misionero, por favor, pasen a este altar. Y si no se completan 100, entonces el que sienta el llamado en el corazón a que Dios le haya hablado, que pase aquí al altar. Ya te queremos, y mientras nuestro hermano Ricardo y nuestra hermana Cintia elevan una oración al Señor, yo quiero que todos los misioneros que están aquí colaborando con nosotros, nuestro hermano Dona, nuestro hermano Fernando, Vicky, nuestro hermano Gary, todos los hermanos que están, los superintendentes de nuestros distritos, los ejecutivos de nuestros distritos, por favor, aquí está la copa del aceite. Yo quiero que esta oración y este aceite sea un símbolo de la unción y de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a, por favor, 100 ministros o 100 parejas que sientan en el corazón, gloria sea Jesús, este llamado, esta pasión que se ha encendido en esta nación de Cuba. Oh, santo, santo, santo. Que estén dispuestos a decirle al Señor, heme aquí. Que estén dispuestos a pagar el precio. Que estén dispuestos, oh santo, 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 a renunciar incluso a sus vidas, a ser un vivo muerto para Jesús, a entronar a Jesús, a quitar todo lo que hay en el corazón, a crucificarnos a nosotros. Todo el que lo sienta. Y voy a pedirle a los ejecutivos que ya empiecen con esta unción, que no se quede nadie de los que ha pasado para acá sin ungir. Por favor, ejecutivos, por favor, hermanos misioneros, por favor, colaboradores, empiecen a ungir. Por favor, Ricardo. Padre, hemos oído esta mañana otra vez reiterado y resuena en nuestro corazón que tuyo es el reino,
Y entonces estos embajadores, estas personas que han venido adelante, están diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Estoy dispuesto a llevar el reino de Dios a todo rincón de la tierra, Señor. Gracias por tu mano extendida sobre nosotros. Mientras estos hermanos ejecutivos y misioneros y obreros imponen las manos sobre estos que han venido adelante, Señor, es el reconocimiento que tu mano está puesta sobre nosotros. Es tu mano que se ha extendido hacia nosotros. Mientras se ungen con aceite, Señor, reconocemos que la capacitación viene por la unción del Espíritu Santo. La verdadera unción no es la de aceite, Señor, de aquí física, pero la unción que rompe el yugo, la unción que es el Espíritu Santo. Ahora, Señor, tú estás llamando, tú estás preparando, has estado preparando el terreno, Señor, de nuestro corazón, disponiéndonos, Señor, para que seamos embajadores verdaderos del reino de Dios. Ayuda, Señor, a abrir paso, abrir puertas, abrir campamentos para estas personas, Señor, para que haya en el futuro la gran cosecha de esta 11ª hora. Gracias, Señor. Bendecimos, ungimos, Señor, y oramos por estos obreros que han pasado adelante, dedicándose y diciendo, como nuestro hermano Schwartz cantó esta mañana: he decidido seguir a Cristo. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén y amén. Aleluya. Ella va a proclamar un poema. Gracias, Jesús, por encontrarnos en este bello lugar. Está tu presencia en medio nuestro, Señor, porque tú lo has prometido, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay misión sin misioneros. No hay misioneros sin amor. No hay amor si este no viene del Espíritu de Dios. Estos hombres y mujeres impulsados por la fe van seguros caminando con Jesús de Nazaret. Levántese usted, ministro, pastor, evangelista, tal vez. ¿Qué alma de misionero es la que debes tener? No permitas que se apague la llama que debe arder. Caminemos siempre unidos, que se estrechen nuestros lazos, que el mundo pueda observar la hermandad de los cristianos. No te detengas, mi hermano, que al final de tu trabajo oirás la voz, dulce voz del Cristo glorificado. Entra al gozo de tu Señor. Obrero, estás aprobado. Aleluya. Aleluya. Gracias, Cristo, gracias. Santo es tu nombre. Grandes cosas, Dios. Grandes cosas quiere Este pueblo. Levanta tu mano. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo.
Gloria a Dios. Consiervos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios ha hablado. Escucha, Dios ha hablado. Calle delante de Él toda la tierra. Tú y yo respondamos a su llamado para asumir la actitud de Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo mismo para tener abundancia que para padecer necesidad, así para estar saciado como para tener hambre. En todo y por todo estoy enseñado, porque consiervo, no en mí ni en ti, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, en este llamado hay un precio que pagar. Como dijo Osiel, a veces ni la esposa, ni el esposo, ni papá, ni los amigos. Va a haber momentos en la batalla que el único que va a estar a tu lado no es porque los demás te abandonen, sino que no van a poder hacerlo. El único va a ser Cristo. Quiero que Moisés se quede cerca. Hay un cántico dedicado a ustedes. Cuando después que pase este día y venga ese poder y esa unción y venga el precio a pagar, cuando todos te abandonen, algunos te tiren piedra o te mutilen o posiblemente tengas que derramar tu sangre, recuerda que Cristo va a estar a tu lado. Él siempre va a estar. Hermano Julio, en esta labor Cristo siempre va a estar. Él va a estar fortaleciendo, Él va a estar renovando, Él va a estar dándote paz. Los montes van a temblar, los collados, pero no se va a apartar de ti su misericordia, porque Él te tiene escrito en las palmas de sus manos. Con amor eterno te he amado. Enamórate de Cristo, apasionate de Cristo.